Y bueno, o sea, para documentar todo esto, que no es, como dice la presidenta, una campaña de desprestigio contra su elección, sino es una observación clara y directa de lo que ocurrió en esa elección, una elección a todas luces irregular, ilegal, en donde se violaron todos los principios del sistema electoral mexicano. Una organización de expertos en materia electoral se propuso hacer un informe, se puso a documentar los casos de irregularidades graves, cómo se operaron con los acordeones, cómo hay esta coincidencia entre lo que inducían a votar desde Morena y lo que terminó siendo votado en las urnas. Bueno, este informe fue elaborado por el ministro en retiro, exministro de la Corte, José Ramón Cosío, y por el abogado constitucionalista José Alberto Medellín, a quien tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica para que nos comente sobre el informe de la elección judicial 2025. Qué gusto saludarlo, maestro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues platíqueme, se proponen ustedes hacer este análisis, este informe para documentar lo que decía yo, no son dichos, no son habladurías, sino es una campaña de desprestigio, desacreditación, como hoy la llama la presidenta, si son hechos concretos que ocurrieron de irregularidades en la elección. Claro, mira, este es un informe técnico que está basado en la documentación oficial, es la información que subió el instituto a la página de internet, y lo que hicimos fue graficar el comportamiento de la elección. Graficamos cómo se comportó la votación a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina y a la Sala Superior. ¿Y cuál fue el gran descubrimiento que tuvimos al graficarlo? Es que el comportamiento es exactamente el mismo en las tres elecciones. Incluso uno de los consejeros decía que se dieran estas coincidencias solo en una elección, Sí, era más fácil ganarse el melate, ¿no? claro. Ahora, si tú lo pones a que esta coincidencia se diera en las tres elecciones, era algo imposible. Si hubiera sido una elección auténtica, libre, democrática, ¿qué hubiera sucedido? Es una dispersión de la votación, es decir, Claro. unos candidatos hubieran ganado en el sur del país y no en todos los estados quizás, otros en el centro y otros en el norte. Es decir, se hubiera dispersado y no hubieran ido como si fueran un solo partido político, una coalición o una planilla, porque así se movió la votación. Claro. Ahora, justamente son muy pertinentes los audios que ponías previamente, Salvador, de la mañanera. Sí. De las 84,000 casillas que instalan, en 16,400 casillas, que es prácticamente el 20% de las casillas instaladas, ganaron 9 de los 9 candidatos ganadores. O sea, ¿Sí? en la que el 70%. Este será en el 20% y en el 50% de la elección, en 44,000 casillas, ganan 6 de los 9 candidatos. Por eso, si tú ves en términos lineales y dices, es que el primer lugar tuvo 6 millones de votos y el último tuvo 3 millones, cierto, pero si tú lo graficas, tienen exactamente el mismo comportamiento y lo que definen son estos 19,000 casillas en donde están los 9 ganadores, Sí. y si le sumas estas 44,000 donde la coincidencia es que ganan 6 de 9, pues ahí tienes el patrón completamente de los acordeones. Y aquí la gran pregunta es, los candidatos no tuvieron accesos a radio y TV, no podían pautar, no debatían, no eran actores políticos. Entonces, ¿cómo es posible que hayan tenido esta votación? Mira, hay un caso muy ejemplificativo que ayer se tocó en la mesa y solo lo dijo un consejero. Me llama la atención que no haya sido motivo de escándalo. Decían que hubo uno de los candidatos a ministros Sí. que aproximadamente tuvo 4 millones de votos, que reportó 0 pesos, tuvo 19 eventos. Entonces, ¿cómo explicas esos 4 millones de votos? Claro. Ahora, para que veas, y la presidenta tiene completamente la razón cuando dice que las sentencias o criterios del INE son contradictorios. Cuando hacen la reducción o plantean reducir las multas a los candidatos, dicen, ¿cómo vamos a poner el mismo estándar que los partidos políticos si no tienen un aparato financiero? Y entonces hay que reducirles. Entonces dirías, ok, entonces, ¿cómo es posible que con 0 pesos, sin ser un partido político, pudieron tener 4 millones? ¿No? Otro de Totalmente los... de acuerdo. O sea, estos fenómenos de la votación en materia electoral se explican porque la gente conoce al candidato, porque ve su rostro en publicidad, etcétera, y escucha sus ideas. Aquí no pasó eso. No, para nada. Y luego, si tú ves estos números y el comportamiento a nivel macro, dices, hay una tendencia clara. Ahora, si lo ves a nivel de estados, los datos son alarmantes. Estados
donde los 9 candidatos ganan. En Guerrero, en el 65% de las casillas instaladas se da este fenómeno. En Puebla el 54%, en Yucatán el 53%, Tamaulipas 47%, Sinaloa 43%, Tabasco 42%. Si te vas a los estados que ganan en 6 de 9 de las casillas instaladas, este fenómeno se da en Aguascalientes en el 97% de las casillas. Quintana Roo el 85%, en Guerrero 84%, Tamaulipas 78%. Es decir, si tú ves cómo este fenómeno se controló a nivel de las entidades federativas, es una cooptación total de las casillas instaladas. Y además son estados, la mayor parte de los que me dice que ganaron los 9 de 9, pues son estados gobernados por Morena. Claro, claro. Yo creo que este tema se ha dicho mucho que son fantasías, que es un elefante que no existe, que no se quiere ver. A ver, el elefante en el comportamiento está completamente graficado, ahí está dibujado cómo se movió esto. Otro de los consejeros, incluso de manera irónica, digamos, para demeritar el tema de los acordeones, decía que le había hecho consultas a unos amigos suyos que eran consultores incluso en el extranjero, y decían que una elección era imposible que se definiera por acordeones. Digo, a ver, toda la elección del Poder Judicial ha sido una burla y yo iría con ellos, pero sería muy interesante que esos consultores les hubiera dado estos datos. Oye, ¿cómo ves tú como consultor que un candidato con 0 pesos, que no registró nada, sin tener conocimiento, sin pautar, claro? ¿Cómo ves que en 16,000 casillas hayan ganado 9 de los 9? Pues, los consultores hubieran reído y hubieran dicho que eso no era posible. Yo creo que está muy sesgado este comentario de los consultores y que hubieran opinado, pero bueno, si esto se grafica, pues te das cuenta que todo se movió como si se tratara de una planilla o coalición. Totalmente de acuerdo, una elección a todas luces inducida, cooptada, ¿no? Porque además muchos de los que votaron, porque fue un porcentaje mínimo del padrón, pues eran gente que estaba en los programas sociales del gobierno federal. O sea, hay muchas coincidencias por donde se puede documentar esto. Lo que hacen ustedes es exactamente graficarlo para que pues sea totalmente técnico. Aquí no entiendo, no hay una opinión política per se, hay datos duros con los que la gente puede comprobar que efectivamente esta fue una elección irregular y fraudulenta. Entiendo que este informe que ustedes elaboran, maestro, está publicado bajo el sello CRAVE. ¿Qué significa eso? Es una consultoría, es una consultoría y a partir de ahí se hizo la publicación. Claro, una consultoría que le da, digamos, también certifica la seriedad de este informe. Sí, claro. A ver, este informe lo realizó el exministro José Ramón Cosío y tu servidor. Sí. Yo llevo 20 años dedicándome a la materia electoral y de los documentos, a ver, la información, todo es sobre documentos oficiales, lo que puso el instituto aquí, no es un criterio jurídico de que si tú opinas que está bien o está mal, aquí son datos duros. Datos duros. Ahora, la gente que quiera consultar este informe completo, ¿dónde lo puede ver? ¿Es de acceso público? Sí, es de acceso público, te lo pasamos para que lo tengan en sus redes sociales, lo pueden bajar en crave.com.mx o en las redes sociales del ministro Cosío o de las mías, que es @Medello con W. @Medello. Vamos a compartirlo también en nuestras cuentas de redes sociales para que usted vea el informe tan técnico y tan profesional que se hizo para documentar lo que la presidenta dice que solo son campañas de desprestigio. Ahora, a la luz de todo esto, le pregunto finalmente al maestro Jorge Alberto Medellín, con quien estamos conversando a través de Zoom, ¿cómo entender esto que hace el INE? Multa a los candidatos, además les rebajaron la multa porque estaban más caras, pero al final se quedan con el cargo y entonces... O sea, el mensaje ¿cuál es? Puedes violar la ley, puedes hacer lo que te dé la gana, un fraude y después no pasa nada, pagas una multa y ya, tienes tu cargo. Claro, el mensaje es terrible para la siguiente elección. Yo creo que están marcando el precedente que lo más efectivo es irte por este sistema. Sí. ¿Qué es lo que te va a costar? No sé, un mes de tu salario, de lo que vas a ganar, ¿no? Claro, exacto. Y ahí queda, o sea, digamos, esa parte está. Incluso todavía lo peor, todavía ayer hubo consejeros que plantearon que ya no se siguiera investigando el tema de los acordeones, o sea, es algo que ya quieren eliminar. Sí, pues sí. Una reflexión que nosotros hacemos en el informe es que esto es peor que la caída del sistema del 88. En el 88 tú tenías un acto de fe, de creer, si creías que se habían adulterado o no los resultados. Claro. Es decir, quién había o no había sido el ganador. No, aquí están los resultados. En el 88 no tenías un INE, no tenías un tribunal jurisdiccional, en el INE no tenías los resultados, no tenías este acceso, aquí está. Todo es Entonces, público. En el 88 era un acto de fe, pero aquí todo se ve, ¿no?
Y el 88, que además es uno de los, no digo mitos, porque sí es un hecho que muchos creemos que pasó, pero pues es uno de los temas fundacionales de la actual izquierda, de esta izquierda que hoy nos gobierna, que es Morena. A partir de ese fraude se crea toda la narrativa que pues más de 30 años después los hace llegar a la presidencia de la República. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de este tema, vamos a difundir el informe, maestro, y agradecemos mucho que nos haya tomado este enlace para que la gente esté pues al tanto de lo que se hizo en este informe de la elección judicial 2025. Le agradezco mucho y un gusto platicar con usted. El placer es mío. Muchas gracias, Salvador. Un saludo. Ese es el maestro Jorge Alberto Medellín. Aparece en redes sociales como @medallo, así lo puede usted buscar también, ahí está compartiendo el informe, yo se lo voy a compartir en mis cuentas en @sgarciasoto, también lo vamos a publicar en Facebook para que usted tenga acceso y vea lo que se hizo. Y aquí está la radiografía con cifras oficiales, con cifras del INE, de cómo pues esta elección claramente fue manipulada, inducida y fraudulenta.